Entonces, jóvenes, vamos a empezar con el avance. Bueno, la materia es Física Básica 3, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contenido de la materia? ¿Ya? Entonces, bueno, ayer ya les mostré el contenido de la materia, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuántos capítulos vamos a abarcar durante el desarrollo de la materia? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar durante el desarrollo de la materia jóvenes eh, sobre electromagnetismo, ¿ya? Electromagnetismo. Entonces, como dice su nombre, electromagnetismo, ¿ya? ¿Qué estudia el electromagnetismo? Pues primeramente tenemos que tener claro lo que estudia el electromagnetismo, ¿ya? Entonces, electromagnetismo, ¿sí? Entonces, es la composición de dos fenómenos, ¿no? Fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, el electromagnetismo, jóvenes, estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Ahora, ¿alguna vez ustedes pudieron observar algún fenómeno electromagnético? ¿Sí? O simplemente un fenómeno eléctrico o magnético, ¿ya? Un ejemplo de un fenómeno electromagnético, jóvenes, que seguramente todos en algún momento pudieron observar. Quizás nunca se preguntaron qué tipo de fenómeno físico era, ¿sí? Entonces, las tormentas eléctricas, jóvenes, ¿sí? Corresponden a un fenómeno electromagnético. ¿Por qué? ¿Sí? Durante una descarga eléctrica tenemos fenómenos eléctricos. ¿Por qué? Porque tenemos cargas eléctricas, ¿no? Y también tenemos un fenómeno magnético. ¿Por qué? Porque estas cargas eléctricas que están en movimiento generan campos magnéticos, ¿ya? Entonces, un ejemplo de un fenómeno electromagnético, una tormenta eléctrica, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se producen las tormentas eléctricas, jóvenes? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué suceden estos fenómenos eléctricos y magnéticos? ¿Ya? Resulta de que, primeramente, se generan diferencias de potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, debido a estas diferencias de potencial eléctrico entre la superficie de la Tierra y alguna de las nubes, ¿ya? Se produce un campo eléctrico, ¿no? Entonces, si tenemos dos puntos a diferente potencial eléctrico, entonces tenemos un campo eléctrico dentro de estos puntos que tienen diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Si la intensidad de este campo eléctrico es suficiente para ionizar el medio, entonces el aire, en este caso el aire, se ioniza. Como consecuencia de esta ionización, tenemos cargas libres en el medio, en el aire, o sea, iones positivos y negativos, ¿no?
Entonces, estos iones positivos y negativos experimentan la presencia del campo eléctrico, ¿ya? ¿Y qué sucede? Entonces tenemos acá, supongamos que este nivel es la superficie de la Tierra, ¿sí? Y este nivel corresponde a las nubes que están cargadas potencialmente, ¿ya? Eléctricamente. Ya, entonces, entre las nubes y la superficie de la Tierra existe una diferencia de potencial eléctrico, un voltaje, ¿ya? Acá tenemos un voltaje. Por lo tanto, tenemos un campo eléctrico, ¿no? Dependiendo cuál de las partes está a mayor potencial eléctrico, ¿no? Si las nubes están a mayor potencial eléctrico, entonces el campo eléctrico se dirige desde las nubes hacia la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces tenemos un campo eléctrico. Si la intensidad de este campo eléctrico es suficiente para ionizar las moléculas del aire, ¿ya? Aquí tenemos las moléculas del aire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las moléculas del aire? Como ya les dije, se ionizan, o sea, aparecen cargas, iones positivos y negativos, o sea, iones con carga negativa y con carga positiva, ¿no? Entonces, los iones con carga positiva se moverán en la dirección del campo eléctrico y los iones con carga negativa se irán al potencial mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Movimiento de cargas eléctricas, ¿ya? Una corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica es lo que nosotros observamos durante una descarga eléctrica, una tormenta eléctrica, ¿ya? Bueno, entonces, les decía que acá podemos observar un fenómeno eléctrico y magnético, ¿ya? ¿Cuál sería el fenómeno eléctrico? Las cargas que se producen, ¿no? Después de la ionización, cargas eléctricas, ¿sí? Y el fenómeno magnético, el movimiento de estas cargas generan un campo magnético en su entorno, ¿sí? Entonces tenemos dos campos, eléctrico y magnético. ¿Ya? Entonces, eso es jóvenes, ¿ya? Esto observamos en la época de las tormentas eléctricas, ¿no? Entonces, una forma de verificar que si esta descarga eléctrica está generando un campo magnético, jóvenes, es tomando una brújula, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la aguja de la brújula se orienta en otra dirección de la que estaba orientada inicialmente, entonces, efectivamente, existe campo magnético o se genera un campo magnético durante esta descarga eléctrica, ¿sí? Ahí estaríamos entonces verificando que sí existe campo magnético, ¿ya? ¿Y cómo verificamos que existe un campo eléctrico? ¿Ya? Es fácil, ¿no? Entonces, si tenemos cargas eléctricas, estas cargas eléctricas generan un campo eléctrico en su entorno, ¿ya? Entonces, si existe un campo eléctrico, y nosotros tomamos una carga de prueba y llevamos dentro de este campo eléctrico, esta carguita de prueba va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿no? Dependiendo si es positiva, la fuerza eléctrica que va a experimentar estará dirigida en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Si esta carga de prueba es negativa, entonces la fuerza eléctrica que va a experimentar estará dirigida en la dirección contraria al campo eléctrico, ¿no?
Ahí tenemos entonces las fuerzas eléctricas. Entonces, se puede verificar la presencia de campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Ya, bueno, jóvenes, entonces, Disculpa mi pregunta. ¿Y cómo puedo obtener una carga eléctrica para verificar? ya, bueno, ahora se estarán preguntando, ¿cómo sé que tengo una carga eléctrica, no? Entonces, tenemos varias formas de generar carga eléctrica, jóvenes, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes métodos, ¿no? Podría ser por contacto, por inducción o por rozamiento, ¿sí? Entonces, inicialmente, jóvenes, ¿cómo es que se ha descubierto la carga eléctrica? ¿No? Entonces, las cargas eléctricas ya se descubrieron hace 2500 años atrás, ¿no? Por el astrónomo filósofo griego Tales de Mileto, como ustedes seguramente ya tenían conocimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo este filósofo? ¿No? Entonces tomó una vara de ámbar, ¿sí? Y después de haber frotado con una seda, ¿qué es lo que pudo observar? Pudo observar que esta vara de ámbar atraía pequeños pedazos de tela, ¿no? Entonces, de esa forma descubrió lo que es la carga eléctrica y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, atribuyó a esta propiedad, ¿no? De la vara de ámbar. En otras palabras, ámbar significa electrón, ¿no? Electrón. Entonces, de ahí viene el nombre del electrón. Entonces, ¿qué es la carga eléctrica, jóvenes? Es una propiedad eléctrica de las materias, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de material del que estemos hablando, ¿no? Algunos materiales tienden a cargarse fácilmente que otros materiales, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de aislantes, conductores, semiconductores, superconductores, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a hablar de tipos de materiales, ¿ya? Entonces, ¿cuándo o cómo sabemos que un material está cargado? Entonces, lo que tendríamos que hacer es introducir este material dentro de un campo eléctrico, ¿no? Si este material estuviera cargado, entonces tendría que experimentar una fuerza eléctrica. Supongamos que acá tenemos un campo eléctrico, ¿ya? Ya. Supongamos que tenemos acá un campo eléctrico en una dirección constante, ¿no? En esta dirección, ¿ya? Obviamente, este campo eléctrico va a ser generado por otras cargas eléctricas, ¿no? ¿Ya? Pero, entonces, si nosotros tomamos un material que no sabemos si está cargado o no, ¿ya? Voy a agarrar una esfera metálica, por ejemplo, ¿ya? E introduzco dentro de este campo eléctrico. Ahí tenemos la esfera metálica, ¿ya? Si la esfera metálica no estuviera cargada, entonces, ¿qué va a pasar cuando se encuentre dentro del campo eléctrico? Nada, nada, ¿ya? Pero si la esfera metálica estuviera cargada, supongamos que tiene una carga positiva, entonces esta esfera tiene que experimentar una fuerza eléctrica. ¿En qué dirección? Si la carga es positiva, en la dirección del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la fuerza eléctrica que debería experimentar esta esfera metálica debería de estar en la dirección del campo eléctrico, ¿no?
Si esta esfera metálica tuviera carga negativa, entonces debería experimentar una fuerza eléctrica en el sentido contrario al campo eléctrico, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo logramos cargar una esfera metálica? ¿Ya? Es extrayendo electrones o añadiendo electrones. Entonces, si tengo acá una esfera metálica, inicialmente sin carga, ¿no? Con una carga neutra. Carga neutra. ¿Qué significa? Que tengo una carga neutra, que la carga total de la esfera es cero. ¿Ya? Eso no significa que en la esfera no existan electrones, ¿no? Entonces, simplemente que el número de electrones en los átomos es igual al número de protones. Entonces, la carga total positiva es igual a la carga total negativa, ¿no? Dándonos una carga total igual a cero. ¿Bien? Entonces, si yo quiero cargar eléctricamente esta esfera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que extraer los electrones de los átomos o añadir electrones a la esfera, ¿sí? Entonces, supongamos que quitamos electrones de la esfera, ¿ya? Extraemos electrones de carga negativa, ¿cierto? Entonces, si extraemos, por ejemplo, 3 electrones, ¿cómo va a quedar cargada la esfera? Va a quedar cargada positivamente, porque ahora le falta 3 electrones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la carga total de la esfera? La carga total de la esfera sería igual a 3 veces la carga del electrón, ¿sí? Pero como sabemos que la carga del electrón es negativa, entonces tenemos que hallar su valor absoluto, ¿no? Esta sería la carga total de la esfera. De la misma forma, si añadimos electrones a la esfera, ¿no? Por ejemplo, durante una tormenta eléctrica, una esfera metálica podría llegar a cargarse, ¿sí? Dependiendo qué tipo de iones le llega a la esfera metálica, ¿sí? Si le llegara iones de carga negativa, entonces esta esfera estaría cargándose negativamente, ¿no? O si le llegara iones positivos, se estaría cargando positivamente, ¿ya? Entonces, es una forma de cargar un material, ¿ya? Ahora, esto sería una forma de cargar un material, les decía, ¿no? Ahora, si hablamos carga por inducción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Igualmente tenemos acá una esfera que inicialmente tiene una carga total igual a cero, ¿no? Entonces, por inducción, simplemente, jóvenes, lo que hacemos es polarizar esta esfera, ¿no? Tomamos un material que inicialmente ya esté cargado, por ejemplo, podría ser otra esfera metálica que tiene una carga positiva, ¿ya? Entonces, si nosotros acercamos esta esfera que está cargada a una esfera que no tiene carga inicialmente, lo único que vamos a causar es lo siguiente, ¿ya? En una esfera metálica, jóvenes, los portadores de carga son los electrones. Por lo tanto, lo que va a suceder dentro de esta esfera metálica es que los electrones van a moverse ¿hacia dónde? Hacia la esfera que está cargada positivamente, ¿no? Entonces vamos a tener exceso de electrones en esta parte de la esfera y falta de electrones al otro lado, por lo tanto, carga positiva, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con esta esfera metálica, jóvenes? Simplemente hubo una redistribución de la carga, ¿no? Pero la carga total sigue siendo cero.
¿Sí? 0. ¿Por qué? Porque en esta parte tengo carga positiva y al otro lado tengo carga negativa, pero en magnitud son iguales. Por lo tanto, si sumo, me va a dar 0. ¿Ya? Entonces, esto es por inducción. Por contacto, jóvenes, es esta de acá. Este sería por contacto, ¿no? Por contacto, arrancamos o añadimos electrones, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿No hay preguntas, jóvenes? Claro. Sí. Seguramente alguna vez han podido experimentar el experimento del globo, ¿no? Que al flotar con el cabello se llega a cargar eléctricamente el globo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el globo? Simplemente ha perdido sus electrones, ¿no? Al perder sus electrones se carga positivamente, ¿ya? Entonces, si acercamos a un material cualquiera, todo lo que va a suceder es por inducción, ¿no? Por inducción. Como el globo se ha cargado positivamente, entonces los electrones del material al que estamos acercando van a ser atraídos. Y de esa forma, entonces, es lo que podríamos llegar a atraer algunos materiales, ¿no? Va a depender del tipo de material, ¿no? Porque algunos, los aislantes, por ejemplo, dentro de los aislantes, los electrones, que son los portadores de carga, tienen mucha dificultad a moverse. Por lo tanto, sería más difícil atraer materiales que son aislantes. Sería más fácil atraer conductores, ¿no? Conductores, ya que dentro de los conductores los electrones se mueven con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, jóvenes, generalmente para desarrollar la materia de electromagnetismo se suele utilizar dos enfoques, ¿ya? Entonces, el enfoque que vamos a utilizar, jóvenes, en esta oportunidad es el enfoque deductivo, ¿ya? Enfoque deductivo para desarrollar el electromagnetismo, ¿ya? ¿Sí? ¿En qué consiste utilizar el enfoque deductivo, jóvenes? ¿Ya? Entonces, cuando se utiliza el enfoque deductivo, se parte de postulados o leyes, ¿ya? Entonces ya se sobreentiende que se conocen los postulados o las leyes del electromagnetismo, ¿sí? Y a partir de estos postulados o leyes del electromagnetismo, entonces es que se va derivando los diferentes conceptos del electromagnetismo, ¿ya? Entonces lo que vamos a
utilizar para desarrollar la materia. ¿Sí? En el caso de enfoque inductivo, jóvenes, es que se inicia a partir de la experimentación, ¿no? Desde cero en realidad, ¿no? Se inicia desde la experimentación, se observa un fenómeno físico, luego se toman datos, ¿sí? Luego se postulan algunas leyes o postulados, se verifica experimentalmente, etcétera, ¿no? Es el otro camino. Pero en esta oportunidad, jóvenes, ya vamos a partir directamente de los postulados de electromagnetismo para desarrollar la materia, ¿ya? Postulados y leyes. Entonces, ¿cuál es el orden que vamos a seguir durante el desarrollo de la materia, jóvenes? Vamos a partir con la definición de las cantidades básicas, ¿ya? Definición de las cantidades básicas. ¿De qué cantidades estamos hablando? De las cantidades electromagnéticas, ¿no? ¿Qué cantidades físicas vamos a utilizar para estudiar el electromagnetismo? ¿Ya? Dos, vamos a utilizar las reglas de operación. O sea, vamos a utilizar la matemática como herramienta para desarrollar esta materia. Reglas de operación. ¿Sí? De las diferentes cantidades físicas, ¿no? Y finalmente vamos a ver las relaciones fundamentales de los postulados o las leyes del electromagnetismo. Relaciones fundamentales estamos hablando de los postulados o leyes del electromagnetismo, ¿no? Esos jóvenes. Entonces, repito, inicialmente tenemos que tener claro lo que son las cantidades básicas del electromagnetismo. Vale decir, tenemos que hablar de la carga eléctrica, de la densidad de carga eléctrica, del campo eléctrico, ¿sí? Del campo magnético, etcétera, de la corriente eléctrica, ¿no? Todas las cantidades físicas que se estudian dentro de la materia de electromagnetismo, ¿ya? Dos, las reglas de operación, ¿no? Que vamos a utilizar, las herramientas de matemáticas que vamos a utilizar para desarrollar la materia. Y finalmente, las relaciones fundamentales, ¿no? Postulados o leyes que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahora vamos a empezar hablando de las cantidades básicas del electromagnetismo. Ya. Entonces nos vamos con 1.1. ¿Ya? Cantidades.
tenemos dos tipos de cantidades, ¿ya? ¿Cuáles son estas cantidades físicas? ¿Ya? Tenemos cantidades fuente y cantidades campo, ¿ya? Dentro de las cantidades fuente tenemos la carga eléctrica, ¿ya? Vamos a simbolizar la carga eléctrica con una letra E minúscula, ¿sí? Porque la carga eléctrica corresponde a una cantidad fuente, porque justamente una carga eléctrica es la fuente de un campo eléctrico y también es la fuente de un campo magnético, ¿no? Si está en reposo, es fuente únicamente de un campo eléctrico, ¿no? Porque tiene una carga eléctrica. Pero si está en movimiento, ya se convierte en una corriente eléctrica, por lo tanto, también es una fuente de un campo magnético, ¿sí? Por eso la carga eléctrica sería una fuente, una cantidad fuente, ¿ya? ¿Cuál es la magnitud de la carga eléctrica? 1.6 o 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? El coulomb es la unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional, ¿ya? Otra cantidad fuente, aparte de la carga eléctrica, la densidad de carga volumétrica, superficial y lineal, ¿ya? Cuando hablamos de densidad de carga lineal, por ejemplo, jóvenes, cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos un alambre, ¿no? ¿Ya? Un alambre, ¿ya? Entonces, les decía que si tenemos un alambre cuya sección transversal es despreciable frente a la longitud, ¿sí? Entonces, en ese caso no podríamos hablar de una densidad de carga superficial ni de una densidad de carga volumétrica, ¿ya? Porque el diámetro del alambre es despreciable frente a la longitud, ¿no? Entonces, si tenemos un alambre cargado eléctricamente, entonces tendríamos que hablar de una distribución de carga longitudinal, ¿sí? Una densidad es distribución, ¿sí? Por ejemplo, densidad de masa volumétrica es la distribución de la masa por unidad de volumen. Por ejemplo, tengo acá este objeto de acá, ¿sí? Entonces, si hablamos de la densidad de masa volumétrica, estamos hablando cómo está distribuida la masa en cada uno de los puntos en todo el volumen. ¿Sí? Si es constante o es variable, ¿no? En cada uno de los puntos. Por ejemplo, si en este punto la densidad de masa es, qué sé yo, 10 gramos por milímetro cúbico, ¿cómo es al otro lado? Si sigue siendo 10 gramos, dije, no, gramos por milímetro cúbico, entonces constante, ¿no? Constante. Pero puede variar, ¿no? En este punto la densidad podría tener un valor, acá podría tener otro valor. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una distribución de masa variable. Pero ahora hablemos de distribución de carga eléctrica, no de masa, ¿ya? Entonces, en este caso, si estamos hablando de carga eléctrica, igualmente tendríamos que analizar cómo es la carga en en cada punto, en todo el volumen del objeto, ¿no? Si por acá tengo una densidad de carga volumétrica de 10 coulombs por centímetro cúbico, por ejemplo, eh, Disculpe, licenciado, que lo interrumpa, pero su cámara está mal enfocada. Está hacia ya, arriba. ya, un momento, por favor.
Ya, entonces, un momentito, por favor. Ahí. Sí, mucho mejor. Ya, listo, jóvenes. Como les decía, ¿no? Tengo acá un objeto. Ya, entonces, si queremos hablar de distribución de carga eléctrica, entonces tenemos que hablar de la densidad de carga volumétrica, densidad de carga superficial o densidad de carga lineal. ¿Ya? Les decía, ¿cuándo hablamos de densidad de carga lineal? Por ejemplo, acá en este momento no tengo un alambre. Ya, supongamos que este es un alambre. ¿Ya? Entonces, el diámetro del alambre es despreciable frente a la longitud del alambre. ¿Ya? En ese caso, entonces, tenemos que hablar cómo está distribuida la carga eléctrica a lo largo de la longitud del material, del conductor. ¿Sí? Pero si tenemos un conductor, una plancha metálica, por ejemplo, un conductor de este tipo, donde el espesor del material es despreciable frente a los lados, entonces, en este caso, tenemos que hablar de distribución de carga superficial, ¿ya? Entonces, acá tenemos que estudiar la distribución de carga eléctrica en toda la superficie, ¿no? Cuánto es en este punto, cuánto es en este otro punto, y así, ¿no? Entonces, nuevamente, esta distribución de carga eléctrica superficial puede ser constante o puede ser variable, ¿ya? Ahora, si tenemos este caso, ¿no? Supongamos que este objeto es metálico y está cargado eléctricamente, ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos que hablar de una distribución de carga volumétrica, ¿ya? Entonces, ¿qué estudia la densidad de carga volumétrica? La distribución de carga por unidad de volumen, en cualquier punto en todo el volumen, ¿no? Del objeto, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes. Ahora, les decía, una cantidad fuente es la carga eléctrica. ¿Por qué es una cantidad fuente? Ya les dije. Porque es la fuente de un campo eléctrico, ¿no? Si tengo una carga eléctrica, tengo un campo eléctrico, ¿ya? Si tengo una carga eléctrica en movimiento, tengo una corriente eléctrica. Entonces, si tengo una corriente eléctrica, tengo un campo magnético, ¿sí? Entonces, acá, la otra cantidad fuente que les decía es la densidad de carga longitudinal. Entonces, vamos a denotar Rho sub L, densidad de carga longitudinal, ¿ya? Y se define como la carga contenida en una cierta longitud. Carga por unidad de longitud, ¿no? Entonces, en este caso, es diferencial de Q sobre diferencial de L, ¿sí? Porque ya les dije, ¿no? Esta densidad de carga longitudinal puede ser constante o puede ser variable. Entonces, de manera general, escribimos como la derivada de la carga con respecto a la longitud, ¿ya? Entonces, esto para nosotros es densidad de carga longitudinal, ¿no? Longitudinal. Carga por unidad de longitud, ¿ya? Otra cantidad fuente, densidad de carga superficial, ¿no? ¿Y cómo se define la densidad de carga superficial? Carga distribuida en una superficie, carga por unidad de superficie, ¿ya? Entonces tenemos acá densidad de carga superficial. De carga superficial, ¿sí? Y finalmente tenemos la densidad de carga volumétrica, ¿no? Que se define como carga distribuida
un volumen, ¿no? Carga por unidad de volumen. Densidad de carga volumétrica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las unidades de estas cantidades en el sistema internacional? ¿Ya? Por ejemplo, la unidad de la densidad de carga longitudinal tendría que ser unidades de carga en el sistema internacional, es el coulomb, C, sobre la unidad de la longitud en el sistema internacional, el metro, ¿no? Coulomb sobre metro. La unidad de la densidad de carga superficial, Coulomb sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y finalmente la unidad de la densidad de carga volumétrica, Coulomb sobre metro cúbico. ¿Sí? Serían las unidades de estas cantidades fuente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, está todo claro. Está claro, Inge. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con las cantidades campo, ¿no? Entonces, jóvenes, inicialmente tienen que memorizárselo estas cantidades fuente, ¿ya? Estas cantidades fuente. Ya. Entonces, les decía que después de eso tenemos que hablar de las cantidades campo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, nos falta algunas cantidades fuente más jóvenes, pero a la vez también podrían ser cantidades campo, ¿ya? Nos falta acá una cantidad fuente que es la cociente eléctrica, ¿ya? Cociente eléctrica, porque se considera como una cantidad fuente, la corriente eléctrica, ¿sí? A pesar de que la corriente eléctrica se produce debido al movimiento de las cargas eléctricas, ¿sí? Pero se considera como una cantidad fuente porque es la fuente de un campo magnético, ¿ya? Si tenemos corriente eléctrica, tenemos campo magnético, ¿ya? Entonces, ¿qué es la corriente? No es más que el movimiento de las cargas eléctricas, ¿sí? O sea, la rapidez con la cual se mueven las cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, esa es la corriente eléctrica. Por lo tanto, sus unidades o su unidad en el sistema internacional, corriente eléctrica, ¿sí? Su unidad de la carga en el sistema internacional es el coulomb por segundo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, jóvenes, continuemos hablando de las cantidades campo. ¿Ya?
cantidades campo. Entonces, como su nombre dice, cantidades campo son los campos generados por las cantidades fuente, ¿ya? Entonces, primeramente está el campo eléctrico, ¿no? ¿Ya? El campo eléctrico que vamos a denotar con una letra mayúscula y su correspondiente flechita porque es una cantidad vectorial, ¿ya? Campo eléctrico. Luego tenemos el campo magnético, ¿no? Vamos a denotar, o densidad de flujo magnético también, ¿no? Vamos a denotar con una letra B y su correspondiente flecha porque también es una cantidad vectorial, ¿ya? Campo magnético. Luego tenemos la densidad de flujo eléctrico. Vamos a denotar con la letra D mayúscula. Densidad de flujo eléctrico. ¿Sí? Luego tenemos esta otra cantidad que se conoce como intensidad de campo magnético. Intensidad de campo magnético. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las unidades de estas cantidades físicas? La unidad del campo eléctrico, jóvenes, es el voltio sobre metro en el sistema internacional, ¿ya? Voltio sobre metro. La unidad del campo magnético o densidad de flujo magnético es el Tesla, ¿no? Tesla, ¿ya? Se denota con una T mayúscula. La unidad de la densidad de flujo eléctrico Coulomb sobre metro cuadrado. Por eso se conoce como densidad, ¿ya? Coulomb sobre metro cuadrado, ¿no? Se estarán dando cuenta que tiene las mismas unidades que la densidad de carga superficial, ¿no? Coulombs por metro cuadrado, ¿ya? Y finalmente la unidad de la intensidad de campo magnético H, amperes sobre metro, ¿ya? Cociente por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, estas serían las cantidades campo, jóvenes, ¿ya? Son los campos físicos generados por cargas eléctricas, ¿no? Ya sea en reposo o en movimiento, ¿sí? Inge, la T, ¿qué significaba del campo magnético? Es que mi internet se cortó. Allá, vamos a repetir nuevamente. El primero es el campo eléctrico, ¿no? Y que ya sabemos que es generado por cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento, ¿no? Es un campo físico vectorial, así como el campo gravitacional, ¿sí? Entonces, todos conocen el campo gravitacional, ¿cierto o no? Si ustedes se ponen de pie en el lugar donde están y toman algún objeto que tenga una masa m y lo dejan en libertad, ¿qué va a suceder con este objeto?
¿Qué sucede, jóvenes, con ese objeto? Empieza a atraerse por el campo gravitacional. Exactamente, ¿no? Entonces, si toman este objeto que tiene una masa m y lo llevan a un punto del campo gravitacional, ¿sí? Y lo dejan en libertad, entonces, como este objeto tiene una masa, ya debido a esta masa va a experimentar una fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces, esta fuerza gravitacional tiene la dirección hacia el centro de la Tierra. Entonces, debido a esta fuerza gravitacional es que el objeto cae al suelo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es tomar este objeto que tiene una masa m, ¿sí? Y situarlo o dejarlo dentro de un campo gravitacional, ¿ya? Entonces, si lo dejamos libre este objeto de masa m dentro de este campo gravitacional, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Esta masa experimenta una fuerza gravitacional y a consecuencia de eso empieza a moverse, empieza a tener una aceleración constante, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo con una carga eléctrica, ¿ya? Entonces, un campo eléctrico es similar a un campo gravitacional. Es un campo físico vectorial, ¿sí? Entonces, en cada punto, el campo eléctrico tiene su magnitud, tiene su dirección y sentido, ¿no? Si este campo eléctrico o campo gravitacional es constante, entonces en cualquier punto va a tener la misma magnitud y va a tener la misma dirección y sentido. Pero no siempre va a ser constante, ¿no? Quizás sobre la superficie de la Tierra no prácticamente sea constante, pero si nosotros subimos una cierta altura o nos alejamos una cierta distancia de la superficie de la Tierra, posiblemente este campo gravitacional ya tenga otro valor, ¿sí? Así como sucede en la Luna, ¿no? Pues si nos encontramos en la Luna, la aceleración de la gravedad ya no es la misma, ¿no? Tiene otro valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que el campo gravitacional ya no tiene el mismo valor, tiene otro valor, ¿no? Entonces, puede suceder lo mismo con el campo eléctrico, ¿no? Y repito nuevamente, un campo eléctrico es un campo físico vectorial, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no? Que el campo eléctrico es un campo físico vectorial generado por cargas eléctricas en reposo o en movimiento, ¿ya? El siguiente campo es el campo magnético, ¿ya? Al igual que el campo eléctrico, es un campo, es una distribución de una cantidad vectorial, ¿sí? Distribución de una cantidad vectorial, de una cantidad física, que se conoce como campo magnético, ¿no? También es vector, ¿ya? A diferencia del campo eléctrico, el campo magnético es generado por corrientes eléctricas, no por cargas, o sea, no directamente por cargas eléctricas, ¿no? Claro, es generado por cargas eléctricas, pero que están en movimiento, ¿no? Si las cargas eléctricas no están en movimiento, entonces no tenemos campo magnético. Tienen que estar en movimiento, o sea, tiene que haber una corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, ¿qué es la densidad de flujo eléctrico? ¿Ya? Es otra cantidad, ¿ya? Que está relacionada con el campo eléctrico, ¿ya? A continuación vamos a escribir esas relaciones, ¿ya? Simplemente difiere en una constante, ¿no? Del campo eléctrico. Más adelante vamos a ver por qué se utiliza densidad de flujo eléctrico y no campo eléctrico. Entonces, eso depende mucho qué tipo de material estamos estudiando, ¿ya? La otra cantidad, jóvenes, es la intensidad de campo magnético, ¿ya? Es la intensidad de campo magnético también se relaciona directamente con el campo magnético, ¿no? El campo magnético se relaciona con la intensidad de campo magnético y el campo eléctrico se relaciona con la densidad de flujo eléctrico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a escribir las relaciones de estas cantidades. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Está aquí? Sí, hay una pregunta sobre qué es el campo, ya que tocamos varias veces. Ah, sí, 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 sí.
Ya, entonces, el concepto de campo, jóvenes, se utiliza justamente para estudiar el efecto de, por ejemplo, de las cargas eléctricas sobre otra carga eléctrica. Me explico. Si yo tengo dos cargas eléctricas separadas una distancia d, ¿ya? Entonces resulta de que sin estar en contacto estas dos cargas, una de las cargas experimenta la presencia de la otra carga, sin que exista un contacto físico entre las dos cargas, ¿ya? Entonces la única manera de explicar este efecto es mediante el concepto de campo. Ahí aparece el concepto de campo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, cuando tenemos una carga eléctrica en reposo y debido a esta carga eléctrica en reposo, tenemos, o sea, la otra carga experimenta un comportamiento, una fuerza eléctrica en este caso, ¿no? Una fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces, ahí es donde aparece el concepto de campos. Lo mismo con el campo magnético, jóvenes, ¿no? Si tenemos, supongamos que tenemos una línea de corriente eléctrica, un alambre que transporta una corriente eléctrica, entonces, si este alambre que tiene una corriente eléctrica experimenta la presencia de otra corriente eléctrica, sin que haya contacto entre estas dos corrientes eléctricas, entonces la única manera de explicar este comportamiento es a través de este concepto de campo. Entonces ahí es donde aparece el concepto de campo magnético, ¿no? Entonces, este campo magnético o campo eléctrico, como les decía, es una distribución de una cantidad física, ¿ya? Distribución de una cantidad física en el espacio, ¿ya? En el espacio. Entonces, como les decía, esta cantidad física puede ser constante o puede ser variable, ¿ya? Eso va a depender de las características del medio, ¿no? Entonces, es de ahí donde aparece el concepto de campo, ¿no? De la misma manera, ¿no? El campo gravitacional. Entonces, si no existiera el campo gravitacional, jóvenes, ¿qué es lo que tendría que suceder? Si yo lo dejo en libertad, una masa en el aire, o perdón, en el espacio donde ustedes se encuentran, entonces no debería pasar nada con la masa, ¿no? Pero resulta de que esta masa experimenta una fuerza gravitacional. Entonces, ¿por qué? Es que hay alguna cantidad que hace que esta masa experimente una fuerza o alguna cantidad física, ¿ya? Entonces, a esta cantidad física se la llama campo, pero en este caso, como está relacionada con la masa del objeto, se la llama campo gravitacional, ¿ya? Entonces pasa lo mismo con el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? No sé si está claro, Sí, me pareció claro. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya. Si no hay más preguntas, jóvenes, entonces vamos a escribir la relación de estas cantidades que acabo de presentarles, ¿ya? Entonces tenemos acá el punto 1.2. Relación de las cantidades.
Bueno, tenemos la siguiente relación, que la densidad de flujo eléctrico se relaciona con el campo eléctrico, como les había mencionado hace un momento, ¿ya? Si estamos en el vacío, jóvenes, o en un medio que es el aire, entonces acá la constante de proporcionalidad entre estas dos cantidades es esta constante, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de esta constante? Permitividad eléctrica del vacío, ¿ya? Permitividad eléctrica del vacío, ¿ya? Y si estuviéramos en un medio que no fuera el vacío o el aire, entonces la relación ya no es esta de acá, ¿no? Ya esta permitividad eléctrica es variable, ¿ya? En este caso es constante porque estamos hablando del vacío. ¿Cuál es el valor de esta constante? De la permitividad eléctrica del vacío, ¿sí? Su valor aproximado es de 8,854 por 10 a la menos 12 faradios por metro, ¿ya? Su unidad en el sistema internacional. Entonces, más adelante ya se van a dar cuenta, jóvenes, por qué en algunos casos es conveniente utilizar la densidad de flujo eléctrico en lugar del campo eléctrico, ¿ya? Ya, la otra relación, jóvenes, es la relación entre la densidad de flujo magnético o el campo magnético y la intensidad de campo magnético, ¿ya? O sea, intensidad de campo magnético, que es H, y la densidad de flujo magnético o el campo magnético, simplemente. Acá igualmente tenemos una constante de proporcionalidad, que es 1 sobre mu sub 0, ¿ya? Esto también para el vacío, jóvenes. Si estuviéramos en un medio que no fuera el vacío, entonces esta relación ya cambia, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de esta constante? Mu sub 0. Permeabilidad magnética del vacío, ¿ya? Y su valor es de 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Es su unidad en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, acá pareciera que no tiene sentido, o sea, quedaría lo mismo utilizar ya sea la intensidad de campo magnético H o la densidad del flujo magnético V, ¿sí? Porque están relacionadas mediante una constante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo cobra la importancia esta cantidad H? Cuando estamos hablando de medios que no es el aire ni el vacío, ¿ya? Ahí sí tiene importancia. Pero si es el aire o el vacío, no tiene mucha relevancia utilizar cualquiera de estas cantidades, ¿ya? Y finalmente, jóvenes, la velocidad de la luz, que es una constante universal, es igual a 1 sobre raíz cuadrada de epsilon sub 0 por mu sub 0, ¿no?
Ustedes pueden verificar utilizando esta relación cuánto es el valor de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Verifíquenlo para la siguiente clase, por favor. ¿Ya? No se olviden que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? O sea, es la velocidad de una onda electromagnética que se desplaza, puede desplazarse a través del vacío, a través del aire, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a quedar acá y mañana continuamos, ¿ya? Disculpe, Licen, ¿qué se llamaba esa unidad que puso de la permitibilidad? Permeabilidad, el H. Sí. Henry sobre metro. Henry sobre metro, ¿ya? Más adelante vamos a especificar qué es un Henry, etcétera. No, el metro no hay problema, ¿no? Ya conocen.